Bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática que lleva por título Sorprendidos por la Gracia. El texto a memorizar se encuentra en Hebreos capítulo 11 y el versículo 31. Por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. El título de esta lección, Sorprendidos por la Gracia, nos debe traer a nosotros a memoria cuántas veces también a nosotros el Señor nos ha sorprendido con su infinito amor, con su infinita misericordia, con su infinita gracia. Nosotros hemos vivido en carne propia lo que significa un perdón otorgado por nuestro Dios simplemente porque Él ha decidido amarnos de una manera sin límite. Simplemente porque Dios ha decidido en su infinita gracia y misericordia abrazarnos a pesar de lo que nosotros somos, a pesar de que no lo merecemos, pero Él cada día, cada mañana renueva sus misericordias y cada mañana nos sorprende con su maravillosa gracia. Ahora, la escuela sabática nos enseña que Israel tenía ante sí una segunda oportunidad de entrar a la tierra prometida. Y Josué tomó en serio su misión. El primer paso era tener una idea clara de aquello a lo que se enfrentaba. Para ello, envió a 2 espías para que le trajeran información valiosa acerca del territorio a conquistar. Su sistema de defensa, su preparación militar, sus reservas de agua y la actitud de la población ante una fuerza invasora. Ellos debían ir y traer esa información. Y en el libro de Josué, en el capítulo 2 y el versículo 1, dice la palabra de nuestro Dios ahí: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Es interesante que el libro de Números, capítulo 33 y versículo 49, dice la palabra del Señor allí: finalmente acamparon junto al Jordán, desde Bet-Jesimot hasta Abel-Sitín, en los campos de Moab. Ahora, hay lugares, amados hermanos, y hay personas que cuando vienen a nuestro recuerdo, los recordamos con tristeza, los recordamos con dolor, los recordamos con lágrimas. Y hay lugares también y personas del pasado que nosotros los recordamos con alegría, los recordamos con gozo y nos gustaría volver a ese lugar, nos gustaría volver a ver a esas personas. Pero hay lugares que no nos gustaría volver a regresar y tampoco quizás personas que no nos gustaría volver a ver, porque definitivamente son lugares y quizás personas que nos han causado mucha tristeza y mucho dolor, y cuando vienen a nuestra memoria nos traen esos recuerdos que reviven esos momentos o tristes o momentos alegres. Y el gran problema de nosotros los seres humanos, que nosotros para perdonar, para abrazar y para olvidar somos muy limitados. No somos como Dios, que no tiene límite para estas cosas. Pero los seres humanos somos muy rencorosos. Los seres humanos somos muy obstinados. Los seres humanos no olvidamos fácilmente. Y en lugar desde que
donde fueron enviados los dos espías es llamado Sitín. En otras palabras, significa Sitín, acacias. En el texto hebreo de Josué 1, o Abel Sitín, prado de las acacias, según Números 33:49, nos recuerdan dos episodios negativos de la historia de Israel. Entonces, cuando los israelitas estaban ahí, junto a la frontera de Canaán, estaban en un lugar que les traían a su memoria antecedentes históricos que les causaba tristeza, que les causaba dolor y que les causaba miedo. El primer lugar donde los israelitas fracasaron es un incidente de espionaje. Según Números capítulo 13, que presenta los mismos elementos básicos: la misión encomendada a los espías, la incursión secreta de ellos en territorio enemigo, su regreso, el informe acerca de sus hallazgos y la decisión de actuar sobre la base de ese informe. Fueron 12 los espías que fueron enviados desde ese mismo lugar para recorrer y reconocer la tierra, para que trajeran estratégicamente esos mismos informes, porque en esa ocasión los israelitas estaban listos para entrar ya a la tierra prometida. Pero cuando regresaron esos 12 espías, ellos vinieron con un informe negativo. Ellos dijeron: aquí traemos fruto hermosos. Dice que traían unas grandes guirnaldas de uva, granados, traían frutas y dijeron que la tierra era buena, que fluía leche y miel. Pero había un problema. El problema es que las ciudades eran muchas, eran ciudades fortificadas y que habían gente gigantes de la descendencia de Anak y que ellos se consideraban como langostas ante ellos y los gigantes los consideraban a ellos así también como langostas. Entonces ellos desanimaron al pueblo. 10 de los 12 espías desanimaron al pueblo y el pueblo se lamentó, lloró, blasfemó contra Dios. Y además de eso, mis queridos hermanos, dijeron ellos: nombremos otro líder que nos regrese a Egipto, porque aquí hemos venido solo a morir. Y en esa ocasión hubo mortandad ahí en Sitín. Por eso los israelitas estaban ahora allí mismo y les recordaba ese momento tan triste, ese momento de fracaso. El otro incidente en Sitín representa una de las violaciones más desafiantes e idólatras del pacto. En esa ocasión, los israelitas, instigados por Balaam, se entregaron al libertinaje con las mujeres moabitas y adoraron a sus dioses. Cuando leemos Número 25 del 1 al 3 y Números 31, 16, en este contexto, el nombre de Sitín crea una tensión extraordinaria en cuanto al desenlace de toda la historia. Nuevamente los israelitas trajeron ese recuerdo cuando hubo mortandad en el campamento, ahí en ese mismo lugar donde ellos ahora estaban acampando y donde Josué estaba dando orden y orientación a 2 hombres para que fueran a espiar la tierra. Ahora, ¿sería otro fracaso en la frontera de la tierra prometida? ¿O conducirían al esperado cumplimiento de la antigua promesa? ¿Qué va a pasar? Los antecedentes decían que en esas 2 ocasiones habían fracasado. Los recuerdos eran tristes y dolorosos y ahora estaban otra vez intentando pasar a la tierra prometida. Ahora, lo maravilloso es que el Señor es un Dios de muchísimas oportunidades. Es un Dios que no se rinde, que no se cansa, que no tiene límite. Es un Dios tan maravilloso, mis queridos hermanos, que Él una y otra vez extiende su mano poderosa para rescatarnos del lodo cenagoso
colocar nuestros pies sobre una roca y colocar un cántico nuevo en nuestros labios. La palabra de Dios dice que el apóstol Pedro, allá en el libro de Lucas, en el capítulo 5, dice la palabra del Señor que el apóstol Pedro, cuando el Señor lo llamó, estaba en el mar de Galilea. Allí estaba con una barca, con unas redes viejas. Su oficio era pescador. Y dice la palabra del Señor que cuando el Señor lo vio, se montó a la barca y le dijo, boga mar adentro. Y le dice, Pedro, ya venimos de allá, hemos pasado toda la noche pescando y no hemos pescado nada. Sin embargo, por tu palabra, tírale la red. Y tiró la red y dice que eran tantos peces que no podían caber en la barca y tuvieron que pedir ayuda a otras barcas. La palabra de Dios dice que el Señor le dijo en esa ocasión, sígueme y te haré pescadores de hombres. Anduvo con el maestro, pasaron 1, 2, 3 años, ahí viendo tantos milagros y el poderío del maestro. Sin embargo, en el momento más clave de la vida y de la historia de Jesús, el apóstol Pedro lo negó. Una mujer le dijo allá en el patio de la casa de Caifás, tú eres uno de ellos. Y él dijo, no, no lo soy. Salió otro, un guardia de seguridad que estaba allí y le dijo, yo te vi y sé que eres uno de ellos. Y Pedro dijo, no, estás equivocado, no lo soy. Y luego un hombre le dijo, yo te vi en el huerto. Tú fuiste el que le cortaste la oreja al siervo de Caifás. Y dice la palabra del Señor que Pedro dijo, no, yo no conozco a ese hombre. Y cantó el gallo. Y en ese momento recordó lo que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Allí fracasó Pedro, negando a su maestro, a quien le había prometido ir hasta la muerte si era posible. Allí sucumbió ante la prueba. Ahí el apóstol Pedro quedó tendido en el camino como un cobarde, como un miedoso, como un hombre que no tenía las agallas para sostenerse en pie en el momento de la prueba. Como un miserable salió corriendo, entre lágrimas y llanto, lloró amargamente porque no pudo cumplirle la promesa a su maestro. Era ahora un cristiano fracasado, hundido en el desaliento. Cuando leemos Juan capítulo 21, dice que después que Jesucristo resucitó, se fue a buscar a Pedro. Y dice la palabra del Señor que lo encontró en el mismo mar, en la misma barca y en la misma circunstancia. El apóstol Pedro y otros habían pasado toda la noche pescando. Y cuando ya amanecía, estaban regresando a la ribera, a la costa de las playas. Y el maestro le volvió a decir, boga mar adentro, tira la red. Y Pedro le dijo, ya lo hemos intentado muchas veces, toda la noche, y no hemos pescado nada. Y dice que cuando reconoció Pedro que era la voz del maestro, después de ver el milagro de volver a sacar una cantidad de peces, él corrió donde su maestro y le dijo, Raboni. Y la palabra de Dios dice que ahí Jesús lo interrogó a Pedro y le dijo que si lo amaba 1, 2 y 3 veces. A la tercera vez Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo ahí ahora a Pedro, ¿verdad? Cuando eras joven, te ceñías y ibas donde querías, pero vendrá el momento que otro te ciñerá e irás donde no quieres ir. Las Escrituras dicen que le dijo eso
por la muerte que Pedro había que padecer o tenía que padecer. Ahora sí Pedro estaba listo para morir por su maestro. Y es que, mis queridos hermanos, los golpes de la vida, los fracasos, no son el rechazo de Dios, son las oportunidades que Dios tiene para levantarnos nuevamente con más fuerza. Yo no sé si en esta semana, al estudiar la escuela sabática, te van a traer a tu recuerdo muchísimos fracasos en el pasado. Yo te quiero decir en esta ocasión que el Señor es el Dios de las segundas, de las terceras y de muchas oportunidades. Levántate hoy con fuerza, porque las caídas y los aparentes fracasos son lecciones que nos darán la victoria hoy, mañana y siempre. Que el Señor nos ayude para que durante esta semana disfrutemos el estudio de la escuela sabática.